Antes de hablar de los resultados obtenidos al final de este reto, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Nuestro reto consistía en elaborar un mecanismo piñón-cremallera, que es el que se utiliza en muchos vehículos, que es la función del volante y la dirección que ejercen las llantas. Todo esto lo fuimos aprendiendo durante las clases y hubo algunos momentos en los que se nos dificultó un poco debido a que o no teníamos los conocimientos o era algo tedioso o difícil de aplicar, pero con ayuda de los profesores y la investigación que realizamos pudimos llevar a cabo nuestro proyecto. Realizamos un modelo que tiene forma de prototipo y muestra el funcionamiento en sí del piñón y la cremallera. Además, creamos un software con MATLAB o un programa que gracias a esta herramienta computacional pudimos ver los resultados de las operaciones que tenían que ver con la velocidad del carro, velocidad del viento, sus fuerzas, la masa, la constante de arrastre, la dirección del carro y la dirección del viento. Todo esto fue realizado gracias al programa. El prototipo que construimos del mecanismo piñón-cremallera lo representa simulando el sistema de dirección de un automóvil. Lo primero que hicimos para hacer los cálculos fue conocer las variables del modelo con las que íbamos a trabajar y pues obviamente asignarle sus valores correspondientes a nuestro prototipo. Estas variables son las que están demostradas en pantalla, que son el radio del brazo, el paso y el número de dientes totales. Ya que conocíamos estas variables, utilizamos primero esta fórmula que se demuestra en pantalla para establecer la relación entre el ángulo de giro del piñón y el desplazamiento lineal de la cremallera. Y después de esto, utilizamos esta otra ecuación, la cual es simplemente una ecuación senoidal que nos permite relacionar el desplazamiento lineal de la cremallera con el ángulo que giran en teoría las llantas. En nuestro modelo, los eslabones conectados a las puntas de la cremallera. Y con estas dos ecuaciones, pues podemos relacionar los tres datos importantes que son el desplazamiento angular del piñón, desplazamiento lineal de la cremallera y desplazamiento angular de, entre comillas, las llantas. Y terminamos, como se puede ver con la siguiente tabla, con estos valores y concluimos que la proporción del desplazamiento angular del piñón sobre el desplazamiento de la cremallera es una proporción de 13.85. Después, la proporción del desplazamiento lineal de la cremallera con el desplazamiento angular de las llantas es de 0.1. Y para terminar con los datos de proporción de nuestro prototipo, es el desplazamiento angular del piñón en proporción con el desplazamiento angular de las llantas. Y esta es una proporción de 1.42. Por parte del establecimiento de nuestro mecanismo en un sistema de 4 llantas, comprendimos que el piñón cremallera es aquel que define la dirección del vehículo, por lo que su conjunto de movimientos angulares y lineales son los que nos permiten conducir un automóvil de forma más sencilla. Posteriormente, se modeló la implementación del movimiento del sistema de 4 llantas por medio de ecuaciones y conceptos físicos y matemáticos, que incluyen la sumatoria de fuerzas y vectores, derivadas y antiderivadas y demás. Finalmente, se decidieron ciertos parámetros para definir el movimiento del auto, por ejemplo, la fuerza del viento que actuaba sobre él y cómo ésta variaba su movimiento en cuestión de posición, velocidad y aceleración en ejes X y Y. Una de las ventajas de utilizar un programa computacional para medir los resultados de las ecuaciones utilizadas en el reto es que nos permite, en algún sentido, controlar mucho más los parámetros que se van a utilizar para el reto. Por ejemplo, aquí tenemos en el programa para nuestro modelo que podemos establecer desde el principio una masa, una fuerza, para calcular aceleración, establecer un ángulo de inicio, una velocidad inicial, una posición inicial, una fuerza del viento y un ángulo inicial del viento, lo que nos permite realizar cálculos
para posteriormente obtener lo que sería la aceleración en X y Y, que nos permite ya calcularla utilizando tanto la aceleración del vehículo como la aceleración a favor o en contra en cada eje dada por la fuerza del viento. Y aquí tenemos varias pruebas que se hicieron de escritorio. Por ejemplo, en esta se decidió utilizar como fuerza del viento 80 newtons con un ángulo de 20 grados, lo que nos genera estas gráficas de movimiento en X, en Y, posición y velocidad. Posteriormente hicimos otra prueba que cambia el ángulo a 180, donde nos da unas también gráficas en X y en Y de posición y velocidad. Y por último se hicieron otras pruebas poniendo el ángulo del viento en 230 grados, que también nos genera unas gráficas diferentes para cada caso.